a nuestros compañeros en Sudamérica, a todos los representantes de SACO System y a todos sus clientes, que le damos la bienvenida de muy grata manera. Esta vez vamos a hablar sobre un tema importantísimo. Todos los temas terminaron siendo importantes, pero esta tiene que ver directamente con la gestión de la planta. Así que le pedimos a nuestra amiga Gabriela Lanz de SACO Systems Latinoamérica, a quien la dejo. Luego de la exposición correremos a unas preguntas, que han llegado un número importante de preguntas, así que lo dejo con Gabriela. Gabriela, adelante. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Gracias a todos por estar ahí, prestándonos un poco de su tiempo. Feliz año, es la primera charla que compartimos, la primera oportunidad con varios de saludarlos en este 2021, y bueno, espero que sea un buen año para todos. Vamos a tratar de abordar un tema que nos interesa a todos y particularmente a los queseros que están ahí día a día tratando de transformar la leche en el mejor producto, pero no solo en el mejor producto en cuanto a la calidad, sino también a la eficiencia. Como los que me conocen de otras charlas o de alguna otra oportunidad anterior, capaz que igual de todos modos hay algunas personas que por primera vez nos vemos, entonces estoy radicada en Uruguay, soy técnica egresada en el 2000 de una escuela superior de lechería en Colonia Suiza, Uruguay. Y bueno, desde pasado marzo estoy integrando parte del equipo de asistencia para SACO Latinoamérica. Como ustedes saben, Linros en Perú es nuestro representante oficial. También hoy nos acompañan, y es un placer que estén ahí, representantes de los demás países. SACO está creciendo mucho y parte de ese crecimiento genera esta oportunidad de trabajo para mí también. Integran este equipo, como ustedes conocen de otras oportunidades también, Adrián Gauna, desde su base en Italia, en la empresa, y Pablo Gullar acompañándonos desde Uruguay. Voy a seguir adelante, espero que esta charla sea de provecho para todos y espero ser clara en las explicaciones. Como Jorge lo decía en la introducción, es un tema apasionante y es un tema que seguro en una charla va a ser difícil que yo pueda abordar todos los puntos que influyan en el rendimiento quesero, pero me parece sí importante ver alguna definición para esto. Vamos a tratar de dividir, hoy la idea es que hablemos de los factores que inciden tanto de la materia prima como del proceso de elaboración, directamente o indirectamente en lo que es el rendimiento quesero, sin dedicarle profundidad a ninguna tecnología especial. Cada tecnología especial después tendrá su forma de abordar y de profundizar en estos temas. Entonces creo que son factores que elaboren el tipo de queso que elaboren ustedes que me escuchan, creo que todos van a saber de qué estamos hablando. No tiene nada que ver con rendimiento, es con lo técnico, pero me gustó esta frase porque cada vez es más común hablar de eficiencia y hablamos de eficiencia en el trabajo, de eficiencia energética, de eficiencia como concepto. Y creo que esta definición, para empezar esta charla, era muy rica en el sentido de que si la relacionamos a lo que es la producción de quesos, la eficiencia, la definición aplica tal cual. Podemos decir que es una relación técnica, todos sabemos que manejar leche, materia viva, manejar cuajada, es una relación técnica entre entradas y salidas, que pueden ser la leche, los insumos, las salidas como el queso, donde la eficiencia va a pretender buscar que tanto el proceso de elaboración, como pueden ser los medios, los métodos, las personas como el recurso humano que participa, la gerencia, o sea, todos los que estemos en calidad, todos los que estemos incluidos de alguna manera en este proceso de elaboración de un queso, tenemos que ser parte de asegurar y obtener la mejor eficiencia, que en este caso sería obtener la mayor producción en kilos de queso, pero también de la mejor calidad. Entonces, creo que todos trabajamos y nos esforzamos día a día por hacer lo que nos gusta, pero que también sea rentable el negocio. Por eso creo que es tan llamador esta charla de rendimiento quesero.
Entonces la primera pregunta que se me viene a la mente como para realmente evaluar la eficiencia en cuanto al rendimiento quesero, sin duda que tiene que ser primero que nada si lo controlamos. Yo he visitado muchas plantas que muchas veces el tema de rendimiento quesero pasa a ser como en todo lo que implica elaborar quesos, es casi que queda como de segundo lado, y cuando haces esta pregunta, a veces lo controlamos, a veces no. El mes pasado, este mes, yo creo que tiene que estar controlado diariamente. O sea, al final del día nosotros tenemos que saber nuestro rendimiento quesero. Somos eficientes en la transformación de la leche. Nosotros sabemos que la materia prima, quien ha estado en contacto con sacar costos en la matriz de producción de quesos, sabe que la materia prima leche es el renglón más caro. Y nosotros elaborando queso lo que vamos a hacer es transformar esa leche en un producto. Si no obtenemos el mejor rendimiento quesero, no somos eficientes en transformar la materia prima, el insumo más caro de la elaboración de un queso. Y en base a estas dos preguntas anteriores, yo creo que la tercera es, bueno, si controlamos rendimiento, si sabemos cuál es nuestro potencial en función a la materia prima, a los equipos que tengamos, al proceso que hagamos, tenemos que pensar entonces, bueno, tenemos oportunidad de mejorar, ¿dónde? Y bueno, parte de ese dónde espero ayudarlos en las próximas diapositivas. Las definiciones, bueno, el rendimiento quesero, en realidad esto es simple, pero es bueno repasarlo. El rendimiento quesero nos va a indicar la cantidad de queso obtenido a partir de una determinada cantidad de leche. Yo pongo acá dos formas de expresión. Creo que por lo que hemos hablado con Jorge y por la oportunidad que tuve de estar en Perú, creo que el más usado por ustedes son los litros. Ustedes mencionan litros de leche que necesito para obtener 1 kilo de mi queso. Lo primero que debo aportar acá es que debemos trabajar las mismas unidades. Cuando la correcta definición y el correcto valor obtenido de esta cuenta es hablar de kilos sobre kilos. O sea, ¿cuántos kilos de leche debemos obtener para obtener 1 kilo de queso? En otros países de repente es más común hablar de porcentaje de rendimiento quesero, y ahí lo que hacemos es lo llevamos a un valor de 100 kilos y decimos cada 100 kilos de leche cuántos kilos de queso obtenemos, y eso se expresa como en un valor de porcentaje. Yo acá los dos valores en verde que ven a la derecha, tanto el 11,46 kilos para 1 kilo de leche, como el 9%, es la misma forma de expresar el mismo rendimiento. O sea, si yo necesito 11 kilos, casi 11 kilos y medio para obtener 1 kilo de queso, si lo expreso de la segunda manera, mi queso me está obteniendo un 9%, o sea, cada 100 kilos de leche obtuve el 9%. Esto es clave para saber de qué vamos a estar hablando, porque a veces vamos a las queserías y nos dicen, a mí me rinde un 11 con algo, me rinde un 9, y claro, si estamos hablando de expresiones distintas, puede llevar a la confusión. Y vamos a ir directo a los factores. Cuando hablamos de factores que inciden en la materia prima, leche en este caso, quiero repasar con ustedes algunos análisis y parámetros a tener en cuenta en nuestro recibo de la leche. Un punto importantísimo que no podemos dejar hablar para hablar de rendimiento de la composición, el contenido de células somáticas, importantísimo, la calidad bacteriológica, y dentro de la calidad bacteriológica vamos a hacer una profundización sobre las bacterias psicrótrofas y sobre el daño que pueden ocasionar ante un rendimiento quesero óptimo. Y en resumen, vamos a resumir un poco lo anterior en los principales puntos. Los factores que inciden de la leche, en este caso yo quiero mencionarles, bueno, acá pueden ustedes tener sus propios parámetros, pero como reflexión, y esto lo usamos, esta lámina, Pablo también lo ha usado en clínica quesera, Adrián también cuando hablamos de defectos de queso, pero en realidad yo dije, ¿por qué no también tenerla presente en rendimiento quesero? Porque cuando hablamos de todos estos parámetros y vamos a una planta y decimos, bueno, tenemos que elaborar leche con sólidos totales mínimo 11, yo diría estar arriba del 12% de sólidos totales de nuestra leche. Decimos, tenemos que tener recuentos menores a 100.000, decimos, las células somáticas por favor estén menos de 400.000. Y todos estos parámetros, la acidez de la leche, decimos, bueno, la acidez ideal para elaborar, si está entre 14 y 16 grados de Orney, la leche va a estar apta para elaborar, pero de repente estamos pensando siempre en calidad de producto, o en la obtención de un queso de calidad,
pero también están más que válidos estos parámetros para saber si estamos trabajando con una leche con un buen potencial de rendimiento. Porque si sabemos que, por ejemplo, una leche de una composición, tomemos una vaca de una composición promedio normal, si esa leche va a estar, recibimos a planta, le hacemos una prueba de acidez y nos da que tiene 12 grados Dörnig de acidez, no solo que va a ser difícil obtener un queso de calidad, porque hay cosas que en el proceso se desajustan, sino que además también está indicando, de repente no está indicando un aguado, o de repente no está indicando una presencia de células somáticas, leche mastíticas, o sea, indirectamente ya sabemos que si trabajamos con menos 12 grados Dörnig, seguro tendremos problemas en las proteínas o tenemos bajos sólidos, y eso también va a repercutir directamente en el rendimiento. O sea, otra vez la importancia de analizar nuestra leche, y hoy por hoy creo que estos análisis con poca inversión, sobre todo lo que es composición, congelación, acidez, pruebas de alcohol, pH, cada vez la tecnología nos ayuda a tener buenos equipos confiables, a menos inversión, y tener esta herramienta ahí antes de elaborar. Lo mismo si vamos a estandarizar materia grasa sobre proteína, conocer rápidamente a qué proteína total nos llegó la leche nos va a permitir descremar para mantener la misma relación materia grasa-proteína. Y bueno, los otros, tanto lo que son recuentos de aerobios mesófilos, como de cicrótrofos, como de somáticas, poder contar con algo, si somos una industria grande, seguro lo podemos hacer, pero si no, contar con algún laboratorio confiable cercano, que cada pocos días tengamos estos valores para saber dónde estamos parados como queseros. Tenemos que hablar de composición, y acá les pongo una tabla, hay varias, pongo una tabla ejemplo con 3 especies de mamíferos, la vaca, la cabra y la oveja. Creo que en la producción quesera podría faltar la búfala, pero estamos entre las 3 principales. Y para que se ubiquen, bueno, esto está expresado en porcentajes, cada 100 kilos de leche, 4,6%, o sea, 4,6 es el azúcar. Esto es importante que ustedes los empiecen a manejar por separado, y un poco lo puse a propósito. A veces hablamos de proteína total, y acá estaríamos hablando de la sumatoria de la caseína, más la proteína sérica, que es la proteína soluble. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Entonces de repente escuchamos hablar, bueno, acá estaríamos en una leche ante un 3,2% de porcentaje de proteínas totales, pero cuando elaboramos quesos, a nosotros tenemos que hacer hincapié, por eso está marcado en negrita, sobre todo en la caseína, que es la proteína coagulable. Entonces, empezar también a hablar de caseína, en lo que es la quesería, empieza a ser un dato más fino de lo que por lo menos tendríamos que manejar, que para mí es por lo menos lo mínimo, que es el valor de proteína. La materia grasa, ven la diferencia entre las especies, ¿verdad? Cenizas, minerales, y la mayor fracción de la leche. Y acá hago una reflexión. ¿Por qué tenemos que trabajar tan bien y tratar de recuperar la mayor cantidad de sólidos posible en nuestro queso? Y bueno, miren la cantidad de sólidos que tenemos en este ejemplo, 12,7 kilos de 100 kilos de leche. O sea, esto es importantísimo, que por lo menos lo que va a ir al queso, como la caseína, y la grasa que le dejemos, más los minerales, terminen en el queso y no se nos vayan en un subproducto como puede ser el suero. Ni que hablar que las diferencias de razas, la época de la lactancia, el animal al final de la lactancia va a reducir el volumen de producción dada y va a subir la concentración de sólidos. Depende mucho la alimentación en el valor de sólidos totales, o el extracto seco total, como está acá, que podemos obtener de nuestra leche. Las razas también. Hay distintas variables que hacen que esta composición pueda cambiar. Y me quiero seguir deteniendo en lo que es la importancia de conocer la proteína de la leche y no solo manejar en términos de grasa. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, dentro de lo que es nuestro contenido de nitrógeno proteico total, podemos decir del 100%, hay un nitrógeno que es esta sería la proteína total, pero hay una proteína real que es el 95%. Lo otro es nitrógeno no proteico. De ese 95% que tiene nuestra leche, de las proteínas,
se dividen en dos, estas son las dos flechas que están acá. Lo que tienen dos redondeles es lo que directamente a nosotros nos interesa en la quesería, que son saber las caseínas. Acá dentro de las caseínas después tienen la diferencia de caseínas que tenemos, pero sobre todo quiero hacer hincapié entre que las proteínas del suero, y estos son los tipos que tenemos en las proteínas del suero, son justamente proteínas séricas, proteínas solubles, proteínas del suero, es el 20% de nuestra proteína. Por lo tanto, este 20%, al no ser que hagamos alguna tecnología que se puede hacer para algún tipo de queso, para otros no, de, por ejemplo, una pasteurización más alta, donde intentemos, por ejemplo, para un queso de pasta blanda, se empieza a utilizar, pasteuricemos más alta la temperatura normal de pasteurización para tratar de que estas proteínas séricas las desnaturalicemos y queden en la trama, en la red que es la cuajada. Si no, y no todas las tecnologías de queso permiten esto, si no, seguro que esto va a parar al suero. Entonces, tenemos que conocer muy bien si nuestra fracción de las proteínas está en el 80%, o es más o es menos, y hay factores que se relacionan y vamos a ver por qué puede bajar o subir. Por ejemplo, para seguir hablando de esto, de la importancia de las caseínas sobre la proteína total, quise compartirles unos análisis de hace un par de años. Trabajábamos con 300 queserías acá en Uruguay, y de esas 300 queserías analizaron 100 en una misma semana. Acá les presento algunos datos simplemente, pero miren lo que pasaban. Ellos siempre hablaban de proteína total. Entonces mandaban a analizar leche y algunos productores tenían muy buenos valores de proteínas totales. Este es en la columna de proteína, también de grasa. Pero decidimos conocer la caseína y empezar a relacionar qué pasaba con los distintos rendimientos queseros de estos productores, estas queserías. ¿Y qué te encontrás? Que yo anteriormente le decía que normalmente nosotros decimos que el 80% de la proteína, o sea, si tenemos 3.10 de proteína, seguramente andemos en un 2.5, 2.6, hay que sacar la cuenta, es el 80% es caseína. Pero si nos quedamos con ese dato que muchas veces es más un teórico, podemos estar errando en la posibilidad o en el potencial que tenemos realmente de nuestro rendimiento. Y miren acá, les pongo la flecha, son dos leches en la misma semana, como les decía, y un productor tiene de su proteína total, el 78% es caseína. El otro productor, el que dio más bajo, es 76.2. Es de arranque, de inicio, ya claro que hagamos las cosas de la misma manera, utilicemos los mismos insumos, dejemos la misma humedad final del queso, la misma grasa, los rendimientos van a ser muy distintos, porque la caseína, como les dije, es la proteína coagulable. Y acá hay un 2% de diferencia. Si nosotros hubiéramos hecho un cálculo teórico, hubiéramos dicho que el 80% de las caseínas, incluso estábamos más lejos de la realidad. ¿A qué voy? Por lo menos tener el valor de proteínas. Y si en algún momento tenemos que llegar a lo que es la industria quesera a poder trabajar sobre el valor real de caseínas. Acá no me voy a detener mucho, pero para que vean las diferencias de los rendimientos, o sea, acá está a mi izquierda, lo que van a ver es el porcentaje en rendimiento y el valor de la grasa que tenía esa leche, también en gramos por kilo de queso. Ustedes ven que como a medida que vamos subiendo los valores de grasa, el rendimiento sube. Tanto las grasas como las grasas, pero sobre todo la proteína, tienen la capacidad también de esponja de fijar agua. Entonces, cuanto más caseína tengamos en la leche inicialmente, ven cómo se modifica y crece la posibilidad del crecimiento de nuestro rendimiento quesero final. Hablábamos de composición. Bueno, ahora también es importante conocer la célula somática. Yo le había dicho que era un factor importante. Creo que también merece la pena primero empezar por qué son las células somáticas. O sea, si ustedes ven un cuarto de una mama, de un mamífero, acá hay un esquema que me gustó mucho, porque en realidad por el esfínter del pezón da la posibilidad de que ingresen, por ejemplo, bacterias, en este caso patógenos, que produzcan una inflamación, que es la mastitis. Cuando esa inflamación se produce,
el mecanismo de defensa va a ser que al exterior, como para contrarrestar la infección, se empiezan a liberar leucocitos o llamados glóbulos blancos. Esos elementos que se producen como para defensa del animal se van a ir a la leche, y eso hace que empecemos a contar las células somáticas. O sea, por eso cuando hablamos de células somáticas es un indicador asociado a mastitis en la leche. También hay una descamación, a veces vacas, mamíferos, vacas en este caso, que estén con ubres muy debilitadas o viejas, también empiezan a desprender células somáticas por esa descamación. En realidad acá lo que hay que tener en cuenta es que si vamos a hablar de células somáticas, si las células somáticas de una cisterna de leche, de un tanque, de una tina, están altas, hay animales enfermos en ese rodeo. Y ahora vamos a ver por qué nos tiene que importar a nosotros como quesero, que nuestros productores tengan buena calidad de leche. Hay mastitis que ustedes por más que filtran la leche no la van a ver, que son las mastitis subclínicas, y esto por eso hay también que hablar de calidad de leche y no voy a entrar en este tema, pero lo que quiero decir es que acá empieza a ser importante el valor, tener el resultado de las células somáticas, porque hay mastitis que no se ve, entonces es importante conocer mediante un análisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos importan tanto las células somáticas con el rendimiento quesero? Bueno, voy a intentar contarles por qué. Se modifican los componentes. Yo le hablé de una composición promedio de una vaca, donde le hablé de proteína de suero, de caseína, de grasa, de minerales. Y cuando tenemos a células somáticas que se empiezan a elevar, o sea, tenemos presencia de mastitis en la leche, la proteína del suero, las que se van a ir al suero, las que le dije que no eran coagulables, van a subir. Y por ende baja la proteína que sí es coagulable, que es la caseína. Entonces, a una misma composición de proteína total, una leche de 3.2% de proteína, en presencia de células somáticas alta, va a rendir menos que una leche con 3.2% con la presencia con células bajas. ¿Por qué? Porque se modifica la relación caseína-proteína soluble. Entonces, importantísimo. Menor concentración de grasa y caseína. También, además de la caseína que le estaba hablando, baja la grasa. Y otro factor muy importante, que nos importa como queseros también, es que disminuyen los minerales estructurantes. Y aumentan los desestructurantes, el sodio, el cloro, todo lo que después vamos a hablar de coagulación, acá se modifica. Porque si nos faltan los estructurantes, la cuajada, el coágulo que vamos a obtener de esa leche cuando la vayamos a trabajar, no va a tener la misma estructura, la misma consistencia. Entonces también, por este lado, vamos a perder rendimiento quesero. Además, las células somáticas, esto es un poco más profundo, pero está bueno saberlo, cuando tenemos presencia de células altas, se activa un activador de la plasmina es una enzima, esta enzima principalmente lo que hace es degrada las caseínas, la caseína alfa y la caseína beta, la degrada en péptidos, modifica la estructura de la micela de caseína, hace que se pierda proteína porque se va al suero, cambia la estructura y la coagulación, y todo eso se activa con células somáticas altas. Entonces, no solo que cambian los componentes, sino que se activa esta reacción enzimática, que por más que ustedes tengan la leche fría, el daño que están obteniendo por tener células somáticas altas se está dando igual. No es enfrío la leche y detengo el problema de células somáticas, no es. Entonces, importante saber el análisis y trabajar en eso. Por lo que le decía anteriormente, esto es directo, pero en tina, cuando trabajamos en la leche con mastitis, va a ser mucho más difícil de trabajar esa cuajada, y si analizamos el suero, va a ser mucho más las pérdidas. Entonces, afectamos el rendimiento quesero por muchos lados. Esta es una lámina que la verdad que me dieron permiso a usarla, la obtuve de un amigo de Suiza que trabaja en Agroscope, en un instituto de mucho renombre en Suiza, y ellos en este instituto lo que hicieron, se tomaron el trabajo de agarrar las dos mismas volúmenes de leche en una plaquita, la misma cantidad de leche, una que analizaron y tenían 86.000 células por mililitro,
y la otra que tenían 983.000 células por mililitro. Ahora les voy a mencionar en la próxima a qué célula somática debemos pensar tener. Pero esto es una leche ideal, donde si tienen menos de 100.000, algunos autores dicen que si tienen menos de 200.000 células por mililitro de leche, no hay presencia de infección alguna en el rodeo. Imagínense que esa es una leche de vacas muy sanas. Misma temperatura, mismo coagulante, misma dosis de cuajo coagulante, y vieron cómo se formaba la cuajada, la coagulación de esta leche. Miren todo lo que pasa, que les decía, a nivel de caseína, de minerales estructurantes. Miren cómo quedó, si esto lo tuviéramos en una tina, y además de demorar mucho más tiempo, y cuando empezáramos a cortar la cuajada con liras y a trabajarlas, la mayoría se iba a ir al suelo. Y acá obtendríamos una cuajada muy fácil de trabajar y óptima para lo que nosotros pretendemos. Entonces, mediante una foto, sin estar en la tina, les quería mostrar la diferencia entre trabajar una leche con casi 1 millón de células somáticas y trabajar una leche con menos de 100.000 somáticas. Créanme que estuve al lado de varias tinas con 1 millón hasta 1.300.000 somáticas, y el dolor de cabeza para obtener una cuajada que me conformara es grande. Así que esto es tal cual lo muestra este esquema. La verdad que si vamos a número, hay autores como este que describo acá, que sugiere manejar para que sería un límite de 100.000 células somáticas por mililitro. En nuestro continente, hablar de conteos de menos de 100.000, porque a mayores de 100.000 ya tendríamos disminución de rendimiento, es un poco todavía lejano, pero por lo menos pensar en trabajar leches abajo de 200.000 somáticas. Sería como un parámetro a tener presente. La verdad que también hay un muy buen trabajo, espero poder compartírselos en algún momento, pero en mi país, en Uruguay, hace años, incluso a Roberto, ustedes lo conocieron en la charla anterior, él participó directamente de este trabajo, y la verdad que habían unos datos muy valiosos para nosotros, porque analizaron durante un buen tiempo, se tomaron el trabajo de analizar las somáticas en cada tina, de pesar muy minuciosamente los rendimientos obtenidos, y compararon que arriba, a partir de las 400.000, si me iba a 500.000, y así sucesivamente, 500, 600, 700.000, cada 100.000, el salto, perdían un 0,3% en el rendimiento. Imagínense en esto, por la leche que produce cada uno, por los 365 días del año. Es muchísima plata. Por eso la importancia de conocer y de trabajar en recibir leche con el más bajo conteo de células somáticas posible. Otro factor que tenemos que tener en cuenta de la leche, yo le hablaba de conocer el recuento de aerobios mesófilos, porque bueno, si la leche llega de una calidad buena, donde no llegue ácida, que su recuento bacteriano sea bajo, bueno, la proteína va a estar mucho mejor, más virgen, por decirlo de alguna manera, para que después la obtengamos de la mejor manera en queso. Pero dentro del recuento de aerobios mesófilos, el recuento microbiológico, recuento bacteriano, como pueden llamar algunos queseros, tenemos que hacer como una pequeña profundización y meternos en el recuento de bacterias ciclótrofas. ¿Por qué? Porque estas bacterias ciclótrofas, que quiero explicarles un poco qué son, que en realidad son bacterias mesófilas, o sea, se van a desarrollar normalmente a temperaturas medias, tienen la capacidad de fácilmente adecuarse o transformarse y trabajar en temperaturas bajas de conservación. Y este es un problema que también se ha estado como incrementando a partir de que a la industria láctea llegó el frío. En mi país, en los 90 y algo, ya se empezó, el frío empezó a ser parte de nuestra industria. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado mejoramos la calidad de la leche, pero empezamos a ver que hay que hacer mucho hincapié, porque, ¿qué pasa? Estas bacterias, la leche está fría, de repente está entre 4 y 6 grados conservada, pero estos días que esta leche está entre 4 y 6 grados, igual hay una multiplicación de estas señoras que sí pueden multiplicarse en temperaturas frías. Entonces empieza a ser un problema un poco más actual y que todos debemos trabajar.
Además, dan muchos problemas en los sabores en los quesos, en las texturas de los quesos, porque bueno, liberan enzimas que son muy proteolíticas y lipolíticas, y eso transforma nuestros quesos durante la maduración. Pero también las eliminamos en la pasteurización, es cierto, las eliminamos, pero ya no eliminamos el daño que ya está ocasionado, que fueron sus enzimas, y el daño de esas enzimas que hicieron sobre las grasas y las proteínas de la leche. Entonces, a lo que nos importa, acá hay 3 puntos de las repercusiones que tendrían estas bacterias ciclótrofas en lo que son los quesos. En realidad, en orden, a mí me importa, hablando de rendimiento quesero hoy, el tercer punto. ¿Por qué? Porque estas proteasas, estas enzimas que ya les decía que liberaban estas bacterias, que están en la leche en el frío, van a degradar la caseína. Entonces la caseína va a estar mucho más estable al calor, pero va a perder va a perder estabilidad al calor. Recuerden que hay que pasteurizarla, la leche, por lo tanto, esa proteína afectada va a tener variación en nuestro rendimiento. Hay un trabajo que hace poco Adrián lo compartía, y me parece que está excelente, porque ven lo que le estaba diciendo, pero con números. Estos son valores donde dicen fat, es grasa, y acá tenemos los sólidos de la leche. Y esto lo que quiere decir es el porcentaje de recuperación de los sólidos que había en la leche, en este caso de la grasa y de los sólidos totales, que fueron a parar al queso, al molde de queso. ¿Qué nos dice este estudio? Estos son días que la leche estuvo en frío. El día 0, si la elaboraban a la leche el día 0, el 89% de nuestra grasa se transformaba en queso. Y el 57% de los sólidos se transformaba en queso. Eso daba un rendimiento quesero, o sea, de 9,7 kilos, cada 100 kilos de leche, iba a ser nuestro rendimiento. Pero si esa misma leche ustedes la elaboraban el día 3 o el día 5, casi una semana en frío, ven cómo bajaban los rendimientos. ¿Por qué baja el rendimiento y se viene a 9 kilos cada 100 kilos de leche? Porque ya el daño que había de las lipólisis y de la proteólisis de estas enzimas era tan grande sobre las grasas y la proteína, que cuando transformábamos la leche en queso, recuperábamos mucho menos. Lo otro se iba en el suero. Entonces, también, ¿por qué es importante trabajar en esto de las bacterias ciclótrofas, que cada vez nos escuchan hablar más ustedes? Porque nosotros, a veces parece un argumento comercial, pero realmente es un argumento técnico válido 100%, el por qué nosotros promocionamos mucho nuestro LRB. LRB, en cultivo de Lactobacillus rhamnosus, que se usa muchas veces para protección en otro tipo de productos, pero que en maduración de leche, si nosotros lo aplicamos sabiendo que nuestra leche, por ejemplo, en varios países que lo están haciendo, la quesería necesita descansar y de repente no elaboran sábado y domingo, por ejemplo, es un ejemplo, y el viernes sabemos que nuestra leche producida el viernes, sábado de mañana, se va a industrializar el lunes. Sabemos que van a haber 2 días en frío donde se van a estar desarrollando las bacterias ciclótrofas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si hay esta herramienta tecnológica, Saco desde los 90 y algo está trabajando en cultivos protectores, realmente hemos sido los pioneros. Entonces, durante años ya se viene validando y se viene viendo los resultados. Acá hay un gráfico, pero es leche tratada con LRB y leche sin LRB, y cómo van subiendo los contenidos de colonia, de unidad de fórmula de colonia por mililitro, y ven cómo se despega la leche que no está tratada. Esto en realidad se aplica en leche fría, y en la leche que va a ser enfriada, y bueno, y la idea es que compita por espacio, que compita por nutrientes, que libere ácidos orgánicos totalmente naturales, para que no deje la proliferación de estas bacterias ciclótrofas, muchas de ellas pseudomonas, no lo dije, hay varios géneros, pero este es el mejor control que hasta ahora podríamos decirle que sería como una forma de trabajar en la leche estoqueada. Y tener claro y trabajar muchísimo sobre la higiene y la desinfección correcta de cañerías, de tanque, del silo térmico,
en el ordeñe, porque bueno, si tenemos buena limpieza y desinfección, también vamos a disminuir el número inicial y por ende el número de multiplicación final. Resumiendo, y hasta acá tratamos lo que son factores que inciden en la materia prima, leche. No lo había dicho hasta ahora, pero no podemos sacar buenos cálculos de rendimiento quesero si no tenemos una buena medición de la leche. Puede ser un caudalímetro, puede ser la regla en un equipo de frío, la forma que ustedes tengan como para medir, pero es importantísimo saber que la medición, en este caso el volumen, y después con los análisis, por ejemplo, de densidad, pasar a kilos de leche, o si pueden pesar la leche, como hay industrias que pesan con balanza la leche, pero en realidad tenemos que tener claro qué volumen partimos, porque si acá tenemos, que lo he visto en 10.000 litros, a veces hay errores de 100, 200, 300 litros en la medición, entonces va a ser difícil que los rendimientos den bien. Otro factor importantísimo, ¿cuántas veces vemos perder leches en cañerías, en tanque? Muchas veces nuestras cisternas a nivel de industria las vemos descargando, la bomba succiona hasta que más puede y no le dimos suficiente desnivel a nuestra cisterna y queda un montón de leche en las bodegas, que después la vemos cómo se cae cuando enjuagamos, es muy común. Tenemos que ser lo más eficientes, recuerden eso. La importancia de analizar la leche, otra vez tener un analizador, hoy los analizadores están de menos costo, yo sé que el INROS también les puede dar una mano en esto, pero hay buenos equipos donde nos permiten en la planta fácilmente analizar, por ejemplo, proteínas, grasa, tener un valor estimado de la crioscopía, aunque no tengamos un crióscopo. Esto es fácil, una detección de acidez, de alcohol. Van a ser todos parámetros, como les decía hoy, que les van a dar información para saber si tienen la mejor leche esperando un rendimiento o no. La posibilidad de estandarizar materia grasa sobre la proteína, para tener uniformidad, estandarización en los quesos. La importancia del conteo de celosomática, ya creo que fui bastante clara. Acá no hay formas de solucionarlo en la planta. Sí hay que trabajar para bonificar y que el productor de leche también le interese producir leches con recuentos bajos somáticas. Habrá que trabajar en extensión. Esto hay que sí o sí solucionarlo en la producción primaria. La importancia de conocer el recuento, como le decía, de aerobio mesófilos totales, pero también de bacterias cicrótrofas. Acá tendremos que identificar un laboratorio que nos dé una mano en esto, si no es posible en la planta, y tener presente que para el estoqueado, para el enfriado de la leche, está esta buena herramienta de este cultivo que les mencionaba, protector, para que, bueno, por lo menos contrarreste o evite el desarrollo de estas bacterias cicrótrofas. Voy a pasar, como hice un repaso por los factores que tienen que ver de la materia prima, pero tenemos que hablar también de que tenemos que tener en cuenta algunos puntos durante el proceso de elaboración. Ahí los enumero, voy a ir directamente a estos puntos. Todos los queseros, casi todos los queseros sabemos que tenemos que, o deberíamos, casi todas las tecnologías, usar por lo menos cloruro de calcio. También está la opción del fosfato monocálcico. En el cloruro de calcio el aporte que queremos darle a la leche es calcio, y en el fosfato monocálcico, bueno, estamos aportando los dos minerales estructurantes, el fósforo por un lado y el calcio por el otro. Muchas veces decimos que el cloruro de calcio es el coayudante, pero que es el reforzador de la coagulación, se conoce, y bueno, sí, la verdad que se podría decir que sí. Si ustedes tienen una micela de caseína, esto es un equilibrio, esto es un constante equilibrio que va a depender de muchas cosas, temperatura, pH, demás, pero que debemos ayudar a que se mantenga el mejor equilibrio para conseguir la mejor coagulación y sobre todo la mejor etapa de endurecimiento. Ahora vamos a ver el endurecimiento como una fase de la coagulación. Leonardo en una muy buena charla pudo hablar bastante de coagulación,
pero hoy no podía dejar de hablar de coagulación porque afecta totalmente al rendimiento quesero. Y bueno, sepan que tanto cloruro de calcio como fosfato monocálcico están aportando a restablecer un equilibrio del calcio y del fósforo que está en estado coloidal para que redunde en una mejor coagulación de nuestra leche y en una mejor, evitar pérdida de rendimiento porque se nos vayan, por ejemplo, proteínas al suelo o grasa. Como les decía, tengo que hablar de coagulación y hablamos, por suerte Leonardo les dio una charla específica de esto, pero es directamente el momento más importante que define como nuestro rendimiento quesero. Trabajar en la relación tiempo-floculación, tiempo-endurecimiento, esto es el significado de estas siglas, y también trabajar en el correcto corte y obtención de esos granos de cuajadas que queremos lograr, para que ahí no tengamos las mayores pérdidas. La relación, como le decía, de tiempo-floculación, tiempo-endurecimiento tiene muchas importancias, no solo a nivel de rendimiento quesero, sino también a nivel de la estandarización, por ejemplo, de la humedad en nuestro queso, de evitar posibles defectos, por ejemplo, la generación de finos. Los finos en quesería sabemos que muchas veces van al suero y eso es pérdida de kilos, o se quedan en los quesos y son defectos en una corteza de un queso, por ejemplo, en esta foto. Pero en realidad lo importante es saber que si tenemos clara la relación tiempo-floculación, tiempo-endurecimiento, vamos a lograr cortar una estructura del coágulo de la misma manera siempre. Y nos vamos a independizar muchas veces de si la temperatura estuvo más alta, si la acidez estaba más baja, de la dosis del coagulante que utilicé. Nos vamos a independizar una vez que conozcamos y sepamos identificar la floculación, y después esperarle el endurecimiento, ahora se lo voy a explicar un poco más, y cortar con la misma firmeza, podemos de alguna manera corregir la diferencia de esas variables que afectan a la coagulación. Según la tecnología de queso, ustedes nos han escuchado hablar en otras charlas también, va a ser la relación ideal entre la floculación y el tiempo total del corte. Pero para ser más clara en esto, voy a poner 3 fotos. Podemos decir que la floculación es una vez que la leche, que es líquida, en el momento que le agregamos el coagulante es líquida, empieza la fase enzimática, la enzima va a empezar a proteolizar, a cortar esa capa caseína, y ahí vamos a empezar a ver, esto se dice que es una reacción que empieza a partir del 80% de esa corte, de esa capa caseína, pero en realidad vean la diferencia ustedes, donde empiezan a aparecer todos estos puntitos. Todos estos puntitos es la primera señal de que nuestra leche empezó a flocular. Tenemos que estar al lado de la tina, tenemos que estar atentos a este momento, porque de repente 50 segundos más ya obtenemos esto. Y esto ya es parte de la segunda fase, yo le decía que es tiempo floculación, tiempo endurecimiento. Estos coágulos ya más grandes es parte del tiempo de la segunda fase, que es más química, donde se está reorganizando la estructura de la cuajada. Entonces, si yo tengo un queso que por la humedad final que yo quiero, para que yo pueda cortar mejor la cuajada, para que la pueda tratar de mejor manera sin perder sólidos en el suero, que es lo que no quiero, tengo que aprender muy bien a identificar este momento. Por ejemplo, si hago una mozzarella, yo sé que, por ejemplo, ¿no? quiero tener un tiempo total de 30 minutos desde que agregué el cuajo y corté. Bueno, a veces puede ser que esté bien en 30 minutos, pero a veces la acidez estuvo más alta de la leche y tendría que haber cortado los 25 minutos. Lo importante saber es que para la mozzarella yo digo, quiero una relación de 50-50, o sea, ejemplo, en los 30 minutos deben aparecer estos puntos de floculación a los 15 minutos, ejemplo. Una vez que aparece esto, a los 15 minutos más, yo tengo la firmeza, la dureza correcta para cortar la cuajada. Sí o sí debo cortar a los 30 si floculó a los 15. Si floculó a los 10, sí o sí debo cortar a los 20. Y esto quiere decir que nos va a ayudar muchísimo a que cuando cortemos la cuajada, no perdamos porque la cuajada esté muy blanda, porque las cuajadas estén muy duras y nos genere mucho problema en afinar el grano,
y terminamos perdiendo sólidos en el suero y no van a parar, como le decía, al molde, a la horma. Por lo tanto, ese es un punto crítico para el rendimiento quesero, identificar floculación y endurecimiento, cortar en el momento óptimo, pero también la secuencia que viene después. Una vez que yo decido cortar, este primer suero que va a empezar a salir expulsado a nivel que yo empiece tratamiento mecánico sobre la cuajada, es el momento de mayor pérdida, créanme. Entonces, debo tener un agitado inicial muy lento. Si yo este primer agitado lo hago demasiado violento, estoy seguramente perdiendo mucha grasa en ese suero y parte de la caseína. Por lo tanto, me parece una herramienta muy válida recomendarles a ustedes que tengan un variador de velocidad, porque de repente yo diseño mi agitador en mi quesería para que las RPM, las vueltas por minuto, sean suficientes para que la cuajada al final de los 48 grados de Celsius no sea pelotones, no se aglomere. Pero esa velocidad que yo necesito en ese momento, a veces seguro es muy rápido para lo que yo preciso en el primer corte. Yo tengo que tener la posibilidad de poder regularle la velocidad al agitador de una tina. Y eso, algunos queseros, simplemente incluyendo un variador de velocidad al agitador mecánico de la tina, han logrado captar mayor rendimiento quesero. Cuanto más tiempo demoremos en llegar al tamaño de grano, por haber no respetado lo que les decía, tiempo, endurecimiento, floculación, y por ejemplo cortar una cuajada muy dura, seguro dañamos más la cuajada, empezamos a cortar con más fuerza, y ahí perdemos más. Aumentarle la velocidad a los cuchillos a veces no significa que el corte que deberíamos tener un mecanismo de corte más eficiente. Y muchas veces yo lo menciono porque si son liras manuales, bueno, debemos tener diseñada correctamente, pero la tenemos que tener en muy buen estado de la lira. Me he encontrado en muchas queserías que los alambres acerados que usan de lira manual tienen muchas veces nudos, están como arreglados. Eso está rompiendo, o sea, es pérdida de rendimiento, es pérdida de sólido. Que me he encontrado también que los agitadores tienen sus ángulos con problemas que cortan, que no son redondeados, no son curvos. Ahí está rompiendo la cuajada, ahí están perdiendo sólidos en el suero. Y si tenemos liras mecánicas, o sea, liras incluidas en el sistema de agitación de la tina, también, y si tenemos cuchillas en ese caso, tienen que tener presente que esas cuchillas se deben afilar, porque van perdiendo filo, y en un momento empiezan a arrastrar la cuajada y no cortan nítido como se debe cortar la cuajada para no perder sólidos. Esto les paso rápido, pero también me encantaba mostrárselo, porque parte de lo que le estaba diciendo ahora, de tener un diseño incorrecto de una lira, de tener un mal diseño de agitador, fue lo que hicimos en estas queserías. Estas 10 queserías participaron de un apoyo donde se le entregó, siempre hablando de liras y agitadores manuales, ¿verdad? Pero se le entregó ese equipamiento y ellos dejaron de usar los equipamientos mal diseñados que tenían. Hicimos un análisis previo al cambio del instrumento, en este caso lira y rotela, y posterior a la inclusión de los correctos diseños. Este porcentaje es la cantidad de grasa que recuperaban en el queso cortando con esos instrumentos de mala calidad, y esta es la misma que sería cómo pasó a recuperar mayor cantidad de grasa, y vean abajo la gráfica, hay un caso que es automáticamente tenía una horma más de queso, eran como 7, 8 kilos más. ¿Por qué? Porque empezó a recuperar el 20% más de lo que recuperaba de la grasa. Quiere decir que el suero estaba muy gordo, pero estaba perdiendo kilos, estaba perdiendo eficiencia en el rendimiento quesero. Nosotros podemos, lo que les decía, podemos calcular cuánto recuperamos de la grasa, sabiendo de la grasa inicial de la elaboración, podemos calcular cuánto recuperamos de la proteína, sabiendo de la caseína o de la proteína total, por lo menos, que iniciamos, y podemos sacar nuestros cálculos de recuperación. Pero también debemos, y es muy sencillo, controlar, analizar el suero. Por lo menos les recomiendo un suero
inicial, en el principio del agitado, y un suero más avanzado en el final de la elaboración. Se sacan muestras de esos sueros, por ejemplo, se van a evaluar los finos. Si hubo mucha presencia de finos, estamos haciendo algo mal en el corte, no debemos estar respetando la relación floculación-endurecimiento. Si hacemos una grasa de ese suero y la grasa, para recuperar un 90, que sería un éxito, un 90-93% de la grasa, tendríamos que haber tenido un valor de 0,6 en el suero, 0,5% en el suero. Analizamos y el suero nuestro tiene un 1% de grasa, se nos fue más de la mitad de lo que se nos debería haber ido. Para los que no tienen posibilidad de analizar, siempre ustedes observen el color del suero. Bien práctico mirar si el suero queda cristalino, si queda verdoso, directamente nos está diciendo que hay menos pérdidas. Si el suero queda muy turbio, si queda más tirando a color de leche, va a estar diciendo que parte de las grasas se fue al suero. Y ni que hablar que el control de la cantidad de finos, como le decía. Hay un muy buen estudio de Wisconsin, donde se tomaron el trabajo de evaluar distintas tinas. Acá tienen 3 formatos de tinas, bien distintos, y tomarse el trabajo de ver, bueno, cuáles eran las pérdidas de grasa en los sueros, cortando con la misma relación, ¿no? Manteniendo todo parametrizado. Ellos vieron la diferencia solo de la tina. Y bueno, ahí ven las diferentes pérdidas, después lo llevaron a analizar, y por ejemplo en este cheddar, ven la diferencia, la tina abierta, la tina doble olla cerrada que veían, o la tina horizontal, y ven cómo estos porcentajes de recuperación de grasa. Yo les decía que si recuperamos como que 0 en 90 y nos vamos a 93, 94, ya somos muy buenos que 0. Esto es grasa total que había en la leche, cuánta grasa fue a parar al queso, y cuánta se va por diferencia al suero. Ven la tina horizontal cómo mejora notablemente en el corte, en el agitado, es por el formato básicamente, por la presión, menos presión que hay sobre la cuajada, por la altura, y cómo recibe, cómo casi el 94% de la grasa va a parar al queso. Hay muy pocas pérdidas. Y ven cómo aumenta el rendimiento. La misma leche, una con el 90% de recuperación, una rindió 11,7%, y la que rindió más es el 12%. Y acá solamente está calculado el cambio de equipamiento de tina. Miren la diferencia y llévenlo a plata en sus queserías. A veces la inversión hay que sacar cuentas y se empieza como a justificar. Pérdidas de sólido del queso, esto lo veo mucho todo el tiempo y venimos trabajando muy bien, y cuando cuando uno se detiene a ver cómo se está moldeando en la quesería, empieza a ver que empieza a quedar cuajada por todos lados, o sea, cuajada en la tina, cuajada que se cae al piso desde el moldeo, cuajada que por un prensado excesivo en el molde se genera todo un orillo, y eso se descarta porque ya no queda integrado por estética en el queso. Vemos los drenajes, los desagües de la cámara, y está lleno de cuajada. Vean acá en la foto la cantidad de cuajada que se ven, pero créanme que hay situaciones que ustedes deben saber más complicadas. Entonces esto parte también del balance de masa que tenemos que hacer. O sea, si hicimos todo bien hasta acá y empezamos a perder cuajada en el piso, que se nos va el drenaje, estamos perdiendo rendimiento cuando vayamos a pesar el queso. Esto merece otra charla también, pero no quería dejar de mencionarlo por lo menos. Nosotros vamos a trabajar en la humedad correcta de un queso, según los parámetros que fijemos que es la mejor humedad para nuestro queso final, pero podemos después tener diferencias en la venta. De repente vamos a pesar a la venta de nuestro queso, y hay quesos que elaborado de la misma manera perdieron más humedad, pesan menos, y muchas veces venimos atendiendo todo para atrás y decimos qué raro. Bueno, también tenemos que saber que en la salmuera, si no la tenemos controlada en densidad, si las temperaturas son altas, vamos a favorecer la pérdida de humedad. Si bien necesitamos que se termine de perder humedad en estas etapas,
lo bueno es siempre perder la misma. Si perdemos más de la que estamos, no solo se modifica la calidad del queso, sino que perdemos kilos. Muchas veces me encuentro con cámaras de quesos donde la humedad no está siendo controlada, la humedad ambiente, y hay una deshidratación del queso importante y una pérdida de peso importantísima por tener la humedad baja en la cámara, más allá de los daños sobre corteza y producto que se genera. Entonces, me parece importante también no descuidar estos puntos durante la maduración o el salado de un queso. Yo esto lo voy a pasar rápido, pero quiero que sepan que hay una opción, se viene investigando mucho, Saco fue pionero en esto, hace muchos años empezó a probar y a ver con los clientes que la utilización de cultivos productores de EPS mejoraba el rendimiento. Si me escucharon en la charla clínica que será, los hexapolisacáridos, los veníamos hace años nombrando y hablando, sobre todo pensando en yogur, porque cuando queremos un yogur con muy buen cuerpo, con muy buena viscosidad, elegimos un fermento, un cultivo que produzca muy buena producción de hexapolisacáridos. Pero también es una alternativa utilizada en quesos. Son moléculas de azúcares, son glúcidos, que las van a producir las bacterias. Hay dos, los encapsulados y los filantes, pero sobre todo quiero que sepan que algunas tecnologías de queso tienen muy buen resultado, utilizar, y ahora lo vemos por qué, cultivos que aparte de ser iniciadores, que nos den las características que buscamos en un cultivo para quesos, aparte produzcan hexapolisacáridos. Acá ven las texturas cómo cambian cuando hay producción de hexapolisacáridos, y simplemente es porque el hexapolisacárido que produce la bacteria de este cultivo especial, seleccionado, va a completar espacios que por ahí estaba dejando libre, de repente en un queso bajo en grasa, tiene mucha aplicación, tenemos muy buenos resultados, por ejemplo en queso magro, que son quesos casi que descremado casi 100%, donde su textura empieza a ser no tan buena, su sensación en la boca porque falta la grasa. Entonces, en esos clientes hay muy buen éxito utilizando estos cultivos, porque el hexapolisacárido va a ocupar los espacios que la grasa no tiene dentro de la estructura, dentro de la matriz de un queso, y nos va a dar una mejor sensación en boca. Pero aparte de eso, está comprobado también, y hay muchísimos trabajos, este es uno, donde la Universidad de Cork en Irlanda se tomó el tiempo de hacer un estudio muy a fondo y llegó, dentro de las conclusiones que se sacó, a concluir que la utilización de estos fermentos, de estos productores de hexapolisacáridos en queso, ayudaba al aumento en el rendimiento. ¿Por qué? Porque hay una retención de humedad, pero también hay una mejor recuperación de sólidos, no se nos van tanto los finos al suero. Hay varias razones de por qué empiezan a rendir más estos quesos, pero lo bueno es que tanto este trabajo como otro trabajo en Brasil llegaron a la misma conclusión. Y después, en casos prácticos, en casos reales, yo acá tenemos muchísimo, pero acá hay algunos ejemplos, ven cómo con la utilización de productores de hexapolisacáridos hay aumentos en estas tinas, con estas, por ejemplo, rendimiento de testigo y rendimiento de los cultivos, la obtención de más, por ejemplo, 9,65 rendimiento corregido, o sea, un rendimiento ajustado por la humedad, hasta 32 kilos en la tina, hasta 20 kilos en otra, o sea, todas, por suerte, nos iban tirando una mejora en el rendimiento. Para concluir un poco con los factores que incide el proceso de elaboración, mencionarles que la mayor humedad en el queso, sin duda, que si retenemos más humedad en nuestra horma de queso, va a ser un factor que aumente el rendimiento del queso. Pero cuidado con esto, porque la humedad es un factor que tenemos que tener muy bien ajustado y saber hasta dónde podemos aumentar la humedad para que no cambie la calidad de nuestro queso.
tenemos que tener bien establecidos los parámetros y podemos ir hasta cerca del límite, pero no pasarnos, porque si no va a cambiar totalmente la característica. Un queso duro no va a tener la textura que queremos quebradiza, las proteólisis se van a modificar, quesos frescos, si excedo mucha humedad, ustedes saben que van a tener problemas después de conservación, de vida útil, de contaminantes. Hay un montón de defectos asociados al exceso de humedad en el queso, entonces tenemos que saber que a mayor humedad rinde más, pero siempre con la precaución de tener ese valor muy, muy controlado. Como le decía, corte de la cuajada con un gel, consistencia óptima, no cortar las cuajadas ni muy débiles ni demasiado firmes, y acá le damos la herramienta de poder determinar correctamente la floculación, ese momento donde aparecen los primeros, deja de ser líquido para aparecer los primeros puntitos en la cuchilla que le mostraba, y de ahí trabajar en relación floculación-endurecimiento, y no cortar por tiempo. Me encuentro muchísimo en queserías que el quesero agrega el coagulante, aprovecha a hacer otras cosas, y dicen media hora vengo y corto, y en media hora vino y cortó, y de repente tiene una consistencia demasiado firme, la quiso cortar de la misma manera, y el resultado es que perdió muchos sólidos en el suelo. O lo mismo al revés, apurados, cortamos la cuajada en una consistencia que no es la ideal, muchas veces corriendo por el reloj, y perdemos muchísimo sólido. Este punto realmente es como dentro del proceso de elaboración donde más tenemos que trabajar para lograr el mejor rendimiento y el suero lo más limpio posible. Que se vaya al suero lo que se tiene que ir, pero no la grasa y las caseínas. El óptimo diseño de la tina, como le hablaba, ahí puse 3 tinas y un muy buen trabajo parametrizado, pero también si no tienen esa tecnología o la posibilidad de incorporar esa tecnología, también tener cuidado cuando mandamos a hacer las tinas, que el que construya la tina sepa también de cómo se hay que tratar la cuajada y cómo es la elaboración de un queso. Me pasa mucho, incluso estando en Uruguay, que creo que toda la industria es fuerte en quesería, pero se mandan a hacer tinas a personas que trabajan muy bien el acero inoxidable, pero que no tienen conocimiento de cómo se trabaja la cuajada. O sea, de repente te encontrás en tinas que tienen ángulos que no podés creer, los agitadores, el diseño es muy malo, entonces cuidado, asesórense, pidan información, traten de mandar a hacer, de invertir en algo que realmente sea el mejor diseño para lo que ustedes van a hacer. No generación de finos, evitar pérdidas durante el moldeo. Los finos, como hablábamos, también se trabaja en la relación tiempo-endurecimiento y floculación, hay que tener muy claro eso, y también evitar las pérdidas de cuajada. Debemos estar realmente atrás de las pérdidas de cuajadas que podamos estar perdiendo en el piso. Aparte, no lo dije, pero aparte es una complicación ambientalmente también. Después tenemos que tener nuestros tratamientos de efluentes lo más controlado posible para no contaminar el medio ambiente. Si nosotros mandamos sueros con grasas y mandamos cuajada a los drenajes, difícil podamos tener el agua residual en las mejores condiciones. Es como una economía, ahora que se usa mucho el término de economía circular, pero es importante trabajar en esto. No lo hablé, no me quise detener, porque yo creo que con los proveedores que hay en el mercado, con nosotros, con Linros, con la competencia, ustedes pueden fácilmente conocer las opciones de coagulantes que hay. Yo debo decirle que hay coagulantes, sobre todo los FPC, los producidos por fermentación, que van a ser más precisos en la proteólisis que realmente queremos durante la coagulación y en el evitar pérdidas en el rendimiento. Pero también, por ejemplo, sabemos que si vamos a trabajar en un queso duro y queremos una maduración de un parmesano que sea buena y óptima en menos tiempo, capaz que ahí elijo una enzima de origen animal y me beneficio porque mi queso llega a un perfil de sabor un mes antes. Entonces,
asesórense, hay que asesorarse y hay que usar el mejor coagulante, siempre que sea de la mejor calidad, en las dosis que depende la fuerza, el poder coagulante nos determine, pero siempre trabajando en la relación tiempo-floculación, tiempo-endurecimiento que voy a preestablecer sobre mi queso. Como hoy le mencioné al principio, hay algunas tecnologías que permiten, por ejemplo, la incorporación de esta proteína de suero, de esta fracción de proteínas que no es la caseína, que se está yendo al suero, y cómo la podemos incorporar a un queso, bueno, desnaturalizándose. Ahí deberíamos empezar a pasteurizar más alto, la temperatura de pasteurización, para tratar de desnaturalizarlas e incorporarlas. Pero no todos los quesos permiten, ahí hay algunas tecnologías que sí y otras que no, pero es una opción. La homogenización, algunas industrias grandes ya están trabajando en homogenización para quesería, homogenizando, reduciendo el glóbulo de grasa, se ha llegado también a concluir que facilita tener menos pérdidas de grasa en el suero. Y como le decía, la posibilidad también para algunas tecnologías de utilizar cultivos productores exopolisacáridos, que además de darnos las condiciones, las características que buscamos, de que acidifique, de que proteolice la masa, bueno, en fin, por lo que usamos nuestros fermentos, nuestros cultivos, además producen exopolisacáridos, y bueno, y estos van a repercutir favorablemente en el rendimiento quesero. Tratando el último punto, quería mencionarle, bueno, hasta ahora hablamos de factores, pero quería hablarle, bueno, cómo podemos nosotros tener una orientación de si estamos bien o podemos mejorar en todos estos factores anteriores mencionados. El rendimiento no deja de ser ni más ni menos que un balance de masa total. O sea, necesitamos saber con qué masa arrancamos, sería la leche y lo sólido de la leche, y después cerrar los números diciendo, bueno, los sólidos en el queso, ¿cuántos kilos de quesos quedaron en queso? ¿Cuántos sólidos se fueron al suero? Y en algún lugar tienen que estar, si no están en el queso, no están en el suero, bueno, están en las pérdidas como leche cuajada, pero en realidad ese balance de masa debe llegar al número de los sólidos que partí. Hay cuestiones, en la charla pasada de Roberto, mi colega acá en Uruguay, hablaba muchísimo de los controles, de un proceso, de los controles en una planta. Todos los controles son necesarios, comparto 100% que hay que registrar, si no es imposible acceder a la información, pero en este caso yo quería profundizar y decimos, por lo menos para un rendimiento quesero yo debo tener registrado, debo saber con qué peso o volumen correcto de leche comencé, debo saber a qué relación de materia grasa sobre la proteína llegué para esa elaboración. Por eso la importancia de tener análisis de leche, de grasa y proteínas. Debo, si puedo, mejor todavía la caseína, por lo que yo le decía, porque ahí vamos a ver el potencial real sobre las caseínas, que son las proteínas coagulables, pero bueno, si no, por lo menos conocer el valor de proteína total. Las pérdidas de grasa y proteína en suero, bueno, analicemos suero, es importantísimo conocer qué fue a parar a ese suero. Los kilogramos de queso, cómo no pensar en que es importante pesar en el mismo momento, además. Yo mencionaba hoy, por ejemplo, las pérdidas de humedad en cámara. Si vamos a comparar rendimientos, es importante que ustedes decidan cuál es el valor de rendimiento que van a querer. Muchas plantas deciden que en realidad su rendimiento real es los kilos de queso que tienen al momento de vender. Otros quieren saber cómo está el rendimiento a la salida de salmuera, entonces pesan ahí, después vuelven a tomar el peso a la venta. Lo podemos hacer de varias maneras, pero quiero decirles que tienen que definir y comparar el mismo momento. Muchas veces yo voy a una planta y digo, bueno, ¿cuánto te está rindiendo? Quiero saber cuál es tu rendimiento quesero. Y me dicen, yo elaboro tantos litros de leche, pero no sé por qué no los peso. Jorge, hablamos muchas veces de esto con Jorge también y decíamos, muchas veces nos dicen el valor en la cantidad de normas. Me salen 10 moldes de latina de queso. Y al otro día dicen me salen 11.
¿quiénes a ustedes le está indicando, o con qué seguridad ustedes están indicando que los 11 quesos no pesan lo mismo o más que los 10 quesos? Es imposible saberlo. Si el queso por alguna razón perdió menos humedad o más humedad, va a cambiar el peso. Si la altura de la horma les quedó 1 centímetro más alta que el día anterior, va a cambiar el peso. Está bien, es un acercamiento, saber qué sería que me dicen me salen 100 hormas, y el otro día me salió 112, algo mal hice, bueno, sí, es algo, pero no es el dato preciso. Y te encontrás muchas veces que yo no tengo el dato de peso, no tengo la posibilidad de pesar, pero ¿qué pasa? Te vas a la administración de la planta, resulta que todo el queso que se vende se pesa. Entonces, ¿por qué no relacionar producción con administración o con el encargado de venta, compartir la información y hacer esa cuenta de rendimiento quesero? Hago hincapié en esto porque si no, todo lo que hablamos, si no tenemos nuestro dato, va a ser difícil de manejar. Humedad en el queso, comparar rendimientos ajustados por humedad. Muchas veces queremos comparar, nos pasa a nosotros como, en este caso como comerciales, nos quieren comparar un coagulante, nos quieren comparar un cultivo. La mejor manera de comparar si realmente el rendimiento obtenido fue mejor uno con el otro es ajustando por la humedad. Tenemos que tener la humedad del testigo o la humedad referencia y corregir los otros rendimientos a un mismo valor de humedad. Cuando hagamos esa corrección a un mismo valor de humedad, realmente podemos saber si el cambio que hicimos de insumo, de trabajo, de formas de cortar, tuvo que ver con eso. Si hay plantas que tienen recuperadores de fino, filtros en la salida de los sueros, con eso recuperan los finos. Bueno, si tenemos el recuperador de fino, un valor que podría ser bárbaro es decir, bueno, hoy tuve 10 kilos de finos, mañana tuve 15, mañana pasado tuve 20, bueno, algo estamos haciendo mal que me están aumentando la cantidad de finos. Alarma rojo, actuemos. Y sobre todo registrar, es fundamental. Yo no quiero entrar, y más después de una hora de charla, en lo que son las fórmulas. Simplemente la muestro acá, la pongo como ejemplo, hay varias fórmulas, hay varios autores que trabajaron en esto. Simplemente lo que quiere decir esta fórmula es que si tenemos análisis, si conocemos nuestra materia prima, si conocemos nuestros procesos y analizamos el queso, podemos comparar el rendimiento teórico que debíamos esperar, ¿qué podíamos esperar en función de los sólidos de la leche que trabajemos? ¿Qué podíamos esperar en función de eso? Y con la tecnología de queso que usemos, ¿qué podemos esperar? Y cuál es el rendimiento real que tenemos. Con esos dos datos vamos a saber dónde vamos a estar parados. No quiero entrar en esto, simplemente acá pongo un ejemplo de una planta donde nosotros los apoyamos y con los datos que pudimos recoger, armamos esta fórmula anterior que le mostraba y llegamos a la conclusión de que debía, por ejemplo, sacar un 9,9% de rendimiento teórico. Si después de una elaboración que ustedes puedan medir y pesar, están teniendo un 9%, y esta fórmula, este cálculo nos da un potencial de 9,9%, quiere decir automáticamente que 900 gramos que tendrían que haber ido a parar el queso, se fueron a algún lugar, en el suero, en el drenaje, en algún lugar. Por lo tanto, debo corregir. Simplemente todo el equipo técnico del INROS o de nuestros distribuidores en nuestros representantes de cada país, así como en mi persona, vamos a estar totalmente dispuestos a darles una mano en armar estos datos, en construir esta planilla y en llegar a ver si realmente tenemos posibilidad de mejora porque el rendimiento real obtenido haya sido inferior al teórico. Para terminar, quería agradecerles, por supuesto, pero reflexionar y tomo unas palabras que algo las modifiqué, pero me basé en eso, de un querido profesor de nuestra escuela de lechería acá en Colonia Suiza, donde en uno de sus libros de defectos en queso, él reflexionaba y decía, ¿cuántas veces vemos, y por eso agrego esta foto, cuántas veces nosotros vemos leche que se está derramando, no sé, un silo de leche se llenó, se salta la tapa, se cae leche, y prácticamente lloramos, la gerencia, la jefatura, el quesero, todos se ponen en alarma mayor, todos se preocupan, y está bien que lo hagamos, pero
¿Cuántas veces, si no trabajamos en todo lo que hablamos anteriormente, en el control de las bacterias ciclótrofas, en el control de las células somáticas, en la correcta relación tiempo-endurecimiento, floculación-endurecimiento, en la utilización de los insumos como calcio, fosfato monocálcico? ¿Cuántas veces, si no trabajamos sobre esto, sobre los factores que realmente inciden en el rendimiento, sin verla, de forma anónima o oculta, se va mucha leche? Y créanme que a veces cuando lo pasás a litro todos estos números, se va mucho más leche de la que de repente ven un día en el mes volcarse una tina o un silo porque se completó el llenado. Así que simplemente una reflexión para invitarlos a trabajar a todos, y cuenten con nuestro apoyo en lo que para mí es medir eficiencia o ser eficientes o no, que es trabajar en el rendimiento quesero. Estoy a la orden para cualquier pregunta y gracias desde ya. Gracias a ti, Gabriela, muy, muy interesante. Te voy a dar unos minutos para que respires un poquito, porque la verdad que ha sido muy, muy linda, pero muy cansador, me imagino. Quiero tomarme unos minutos, perdón, primero para agradecerle a todos los participantes por el comportamiento. Generalmente cuando empezamos las charlas les pedimos que apaguen los audios y los videos, y no he tenido por qué decirlo, y la verdad que les agradezco mucho y su comportamiento. Luego también quería mencionarles, porque hemos tenido muchas personas que no hemos admitido porque no estaban en la relación de inscritos. Esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero en una de las charlas pasadas comenzamos a admitir gente que veíamos que estaban esperando, y de repente nos metimos en un problema porque eran tipos que conocían, eran medio hackers, y nos metimos en un problema serio. Así que desde ahí tomamos la decisión de que todas las personas que se inscriban primero, luego revisamos la relación y comenzamos a admitirlos. Así que por favor, si de repente hay alguien que se quedó un poco en el aire, les digo, esa ha sido la razón, no hay otra. E inclusive yo veía un poco la relación de las personas que estaban esperando que los admitamos. Aparecía una PC y bueno, no sabemos quién es. Y eso, la verdad, esto, y ustedes saben, debido a la pandemia, hay muchas cosas que se pueden hacer, y lógicamente esta charla no queremos echarla a perder por el tiempo del expositor y el de ustedes también, lógicamente. Luego, las próximas charlas, tenemos programadas un par de charlas, una de calidad de leche y otra es un conversatorio, que justo lo conversábamos con Gabriela, que con ella vamos a intentar hacer algo un poco diferente, que más que una exposición, como las que hasta ahora hemos estado haciendo, de repente una conversación. No voy a adelantarles más que eso, pero intentamos hacer algo diferente en cuanto a las siguientes charlas. Y la de calidad, la de calidad de leche como que decanta después de esto. Gabriel ha hablado mucho sobre el tema de la leche, y eso también, si ustedes se ponen a pensar mucho, a veces me llaman por teléfono y me dicen, ingeniero, su fermento no funciona. Cuando le pregunto, oye, pero ¿cómo estaba tu leche? ¿Qué acidez tenía? ¿Qué pH tiene? Y muchas veces no saben qué responderme. Entonces, eh, volteamos, le damos la espalda a la materia prima, y miren la importancia. Gabriela nos ha hablado gran parte de su charla en la importancia justamente de la materia prima para tener un buen rendimiento, pero lógicamente todo parte de que tengamos una buena materia prima y por lo menos conocida. Y a partir de ahí, bueno, podemos pensar cuál podría ser el problema. Pero muchas veces no nos acordamos que estamos trabajando con un producto, una materia prima tremendamente delicada, a diferencia de otro tipo de actividades. La verdad que hemos tenido muchas preguntas, Gabriela. Hemos escogido varias, no tantas tampoco, porque sabemos que hay una diferencia de horario con Uruguay, con Chile, con Sao Paulo hay 2 horas más, pero tenemos unas preguntas que lógicamente quiero hacer, y algunas de ellas que no las vamos a resolver ahora, Gaby, las vamos a responder vía mail, porque sabemos, manejamos un poco con bastante discreción este tipo de cosas, pero le vamos a responder personalmente a algunas de las preguntas, ya que lamentablemente no podemos mencionar todas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Ok. empezamos, Gaby. La primera pregunta dice, ¿es posible automatizar la coagulación en la planta? Sí, de hecho hay equipos que automatizarían esta fase, que la coagulación son costosos, no están al alcance de todos, se usan capaz que más en coagulaciones en series, pero yo me iría por un paso en el medio, sin llegar a automatizar 100%, porque para mí, a ver, si no tenemos algún equipo de estos, que difícil podamos automatizar, porque como yo le dejé en claro varias veces durante la charla,
es importantísimo determinar el momento de floculación y en relación a eso determinar el punto de corte. Entonces, no existe, aunque tengamos el mismo coagulante, aunque utilicemos la misma dosis, aunque coagulemos a la misma temperatura, al mismo pH, que podemos, yo no lo mencioné, pero podemos también estandarizar el pH de coagulación. Pero así todo, la leche, como muy bien decías tú, Jorge, es tan variable, varía el porcentaje de caseína, varía la calidad de esas caseínas, varía el equilibrio mineral, hay tanta variable que va a ser muy difícil que yo les diga, ustedes pueden automatizar, o sea, que puedan cortar la cuajada a los 30 minutos reloj. O sea, no es casi que el reloj es difícil pensar en esto. Sí pueden pensar en un camino del medio. No sé, hay un buen ejemplo, hay varios ejemplos, pero hay un buen ejemplo de un colega acá en Uruguay también que su quesero, por ejemplo, lo que hace es determina el punto de floculación. Agrega coagulante y se va a quedar muy cerca de la tina, y más o menos sabe cuándo su floculación puede empezar a aparecer, y determina ese momento. Una vez que determina ese momento, lo que hace es, pone en un cronómetro la relación del tiempo de endurecimiento. O sea, bueno, si es una mozzarella, floculó a los 15, yo le pongo a un cronómetro, que ese cronómetro a los 15 minutos más va a prender una luz y va a prender una alarma y le va a indicar al quesero un minuto antes, creo que lo hace, para que le dé el tiempo, si está en algún otro lado de la quesería, llegar a la tina. Imagínense en la precisión que le estoy diciendo. O sea, no llegar un minuto después, llegar en tiempo preciso. Entonces prende una luz, prende una alarma sonora, y un minuto antes el quesero va, sube a la tina, es una tina elevada, y está ahí en el momento exacto para prender las cuchillas del corte de la lira. Es una opción válida. El cliente, en este caso el quesero, cuando conocí su sistema, que fuimos con Pablo, con mi compañero, nos comentaba él mismo en su experiencia propia la mejora de sus rendimientos y la mejora de sus calidades que había obtenido una vez que había implementado este sistema. O sea, por eso lo comparto como experiencia y creo que es bien recomendable. Por lo menos algo. Ahora, el punto de floculación hay que estar ahí. Sí, pues, no hay otra manera. Ok, una segunda pregunta. ¿Cuántos días puede almacenarse la leche fría para no afectar el rendimiento? Bueno, va a depender de cada leche y va a depender de la temperatura, pero sobre todo hablamos muchísimo de la calidad de la leche, hablamos de los efectos el efecto del contenido de bacterias psicrótrofas, hablamos de que estas bacterias se están desarrollando en frío. Entonces, es muy difícil que yo les diga cuánto es el tiempo máximo que... Siempre tampoco hablé y no me detuve mucho en los cambios físico-químicos que hay a nivel de la micela de caseína y de los minerales, que hay también por enfriar la leche, pero sumando estas dos cosas, lo bacteriológico con lo físico-químico, creo que hay que determinarlo caso a caso, y lo ideal sería ustedes saber cuántos días de su leche permite no cambiar o no alterar tanto el rendimiento quesero, y la calidad del producto también. Y bueno, y si pudieran estoquear ya, si van a estoquear 2 días, bueno, por lo menos incluirle un cultivo protector desde el día 1 también sería, en este caso el LRB, sería una medida recomendable. Claro. Perfecto, perfecto. Una tercera pregunta dice, ¿qué hacer con leches con mastitis? ¿Qué hacer con leche con mastitis? Depende del grado de mastitis, señores, pero como les decía, la mastitis es mala palabra para la transformación de leche en queso, pero también en yogures, también en dulces de leche, en manjares, como se pueden llamar en otros países. O sea, cualquier subproducto que queramos hacer una leche mastítica, ni que hablar, que va a depender del grado de mastitis, ¿no? Pero podemos llegar al límite de que no podamos hacer nada porque no podemos ni coagularla, o trabajarla de todo modo, pero perdiendo calidad y perdiendo rendimiento. Hablé mucho de eso en la charla. Entonces, para mí lo que hay que hacer es tratar de no tener leche con mastitis. Claro, es trabajar con el campo, con el lato, con el Exacto, establo, con ¿no? el ato, exactamente. Ok, ok. Muy mano a mano. Una otra pregunta dice, ¿hay productos retenedores de humedad? ¿Nos puedes detallar y recomendar qué quesos usar? Bastante hablaste creo yo dentro de la charla, Gabriela.
Sí, sí, hay algunas enzimas como que no las mencioné, como puede ser la transglutaminasa, que algunas personas pueden haberla escuchado. Hablé mucho de cultivos productores exopolisacáridos en la charla. Creo que va por ahí. Uno es una enzima, el otro es un cultivo, pero con la producción de exopolisacáridos, pero no en todas las tecnologías, porque en algunas tecnologías, por ejemplo, la transglutaminasa se ve que en el queso después en su maduración puede llegar a tener diferencias en cuanto a texturas. Entonces, no todos los quesos permiten, pero serían como las dos opciones de insumo para bueno, trabajar no solo sobre la retención de humedad, ¿no? Sobre la recuperación de proteínas o de sólidos. Ok, ok. Otra pregunta, dice, ¿la raza de la vaca influye en el rendimiento del queso? Sí, 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 clarísimo. Yo no lo hablé, hablé la diferencia en especies, pero no la hablé en Sí, diferencia dentro de una misma especie como la vaca. Si estamos hablando de una Jersey o de un normando, sabemos que vamos a partir con más sólidos porque la grasa se eleva, las proteínas también, que de repente una Holstein, pero ahí también cada planta o cada hato cuando decide qué tipo de vaca va a tener, hace su balance, si es más producción y menos sólidos o son claro, más sólidos. sí, pues, Lo justo es pagar no por volumen de leche, como hay plantas que aún no lo hacen, sino lo justo tanto para la industria como lo justo para el hato es que se pague por sólidos y en función de eso será la decisión. ok. Otra pregunta dice, la oportunidad de utilizar el suero en economía circular, mencionaste, lo estuviste mencionando, ¿eh? Sí, sí, de la importancia de que ese suero no vaya de repente a complicarnos ambientalmente, pero también el suero en realidad es un alimento muy rico porque las proteínas solubles que hablábamos, la lactosa, los minerales, hay un valor nutricional importante en el suero que yo creo que es sin duda un paso en una industria aprovecharlo, sea la industria grande secándolo, sea la industria pequeña, mediana, haciendo algún otro subproducto. Podemos pensar hoy por hoy en una bebida láctea, en incluirlo en un manjar o en un dulce de leche, en hacer ricota. La ricota, creo que no lo hablé, pero la ricota sería un subproducto del suero, o sea, la proteína del suero la desestabilizamos por calor y por ácido, la precipitamos y obtenemos de un volumen de suero, obtenemos kilos de proteínas que no la podíamos obtener en queso. Y hacemos una ricota, por ejemplo. Seguro. Estoy recordando lo que mencionaste, Gabriel, en cuanto al color del suero en el momento del corte. Y la verdad que he visto mucho suero Uh -huh. blanquecino. Y bueno, de ahí va a salir un rendimiento espectacular, espectacular de ricota, seguramente, pero el queso principal de Oz no va a salir muy bueno que digamos. Sí, tal cual. Aparte, no sé en otros países, pero en Uruguay es claro que la ricota vale menos que el queso. Entonces, si bien las empresas hacen ricota, en realidad si la ricota rinde menos es un problema menor. Lo que quiero es que Exacto. realmente rinda bien el queso. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, una pregunta más. Dice, ¿cuál es el punto a tener en cuenta para un buen rendimiento del queso? ¿Los insumos o la elaboración? Todo. Sí, Eh, pues. la- las dos cosas. Sin duda que es como un todo, porque es como una mezcla de usar los mejores insumos, eh, eh, elegir un buen fermento, elegir un buen coagulante o cuajo, elegir un cloruro calcio o un mineral como el fosfato monocálcico. Sin duda que van a aportar a un buen rendimiento quesero, pero si la materia prima no es buena y si el proceso de elaboración no lo hicimos adecuado, de nada sirve tener un fermento caro o un coagulante caro. Seguro, seguro. Dos preguntas más, Gabriela, ya para irnos y para todos también los participantes. Dice, ¿las tinas polivalentes se logra obtener un rendimiento, un mejor rendimiento en quesos? ¿Cuál sería el factor más influyente para obtener un mejor rendimiento en una tina quesera? Lo mismo, Bueno, porque pusiste claramente mm, esas tres tinas que se manejan ahora, ¿no?
Exacto, incluso la WO capaz que en algún momento era la novedad mayor, pero ya hay estudios que están pasándose a la horizontal y hay grandes industrias que están pasándose a tiras horizontales porque comprobaron mejor recuperación, sobre todo de la grasa. Pero hablamos de eso, en realidad es el diseño de la tina, pero también el diseño de los agitadores y las liras de corte. No es todo el formato de la tina. Tenemos que también asegurarnos que tenemos un buen diseño de agitación y de corte. Pero es el equipamiento clave, porque yo le decía, el rendimiento se juega mucho en el corte, en el primer agitado se juega muchísimo, entonces si no tenemos el equipamiento adecuado para hacer eso, sin duda que no va a estar bien, o lo podríamos haber hecho mejor. Y estas tinas nuevas, Gabriela, de eje vertical, horizontal, ¿no es cierto? ¿Se Sí, puede utilizar horizontal. para cualquier tipo de queso? ¿Para cualquier tipo de queso? ¿O hay algunos que pueden rendir más que otros? ¿Hay algo o Este, se podría utilizar para cualquiera? Este trabajo estaba hecho en cheddar, pero en realidad si uno piensa en cualquier pasta enzimática cortada y agitada, o sea, en lo que es un proceso de elaboración típico de cualquier queso, creo que aplica para todos los tipos. Perfecto. Bueno, la última, aunque había uno más, encontraba uno más, pero bueno. El factor del rendimiento quesero, ¿cómo se toma en cuenta al momento de realizar el proceso de formación de la cuajada? Creo que de la formación de cuajada se está refiriendo al momento de corte. Claro, o sea, Momento. me da la impresión que lo que trata de decir es un poco es eso, ¿no? ¿Qué tan influyente termina siendo la formación de la cuajada en el rendimiento quesero, ¿no? Sí, muchísimo, sí. Pero es todo, creo que resume bastante también la charla, porque Sí, si la cuajada se forma mal porque es una leche con mastitis y los minerales estructurantes están más altos que los estructurantes, la caseína está afectada por las ciclótrofas, o sea, si la temperatura de coagulación no es correcta, si el coagulante no es correcto, si no la cortamos como la deberíamos cortar, o sea, todo lo que la formación de cuajada tiene que ver con la materia prima, con los insumos y cómo nosotros trabajemos. Entonces creo, sí, claro que es influyente, es donde más se juega la película. exacto, exacto. Bueno, esta última que le encontré me da, bueno, un poco extraña la pregunta, dice, ¿cómo podemos afrontar el COVID-19 en las industrias lácteas? Y bueno. Es que bueno, te la dejo a ti, Jorge, pero buenas prácticas. Por suerte, no, te la dejo a ti, pero la otra vez reflexionaba con un quesero justamente y con nuestras familias, y lo hablábamos con Pablo también. Cuando nuestras familias nos dicen, y te vas a trabajar en una industria, nosotros en Uruguay hemos podido seguir trabajando, gracias a Dios que no hemos tenido cuarentena obligatoria, hemos estado siempre yendo a elaborar con los clientes. Y muchas veces la familia dice, ¿por qué no te quedas en casa? Te vas a ir a una industria quesera, vas a estar con mucha gente, te puedes contagiar el COVID. Y yo muchas veces contestábamos, y Pablo también lo hacía con su familia, creo que son de las industrias que dentro de todo más precaución se tiene, porque si aplicamos buenas prácticas, el tapaboca ya era norma en una industria, lo teníamos que usar. El Claro, lavamano, ¿quién no me dice que hay un lavamano en una también, quesería? Nos pasamos lavando las manos. Entonces, seguro, para seguro. meterla, a mí me encanta, aunque haya quesero que no le gusta, a mí me encanta meter la mano en la cuajada o en la leche para ver estos cambios que hablábamos, pero cada vez que lo hago me Seguro. lavo las manos. Entonces, creo que un montón de las medidas del COVID las tenemos, pero te dejo responderla para cerrar. Oye, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho. Tú, como siempre, tan gentil en apoyarnos y bueno, tus palabras de despedida a todos los clientes que también ya me despido de ellos y no le quiero quitar más tiempo. Te dejo tus palabras de despedida, Gabriela, muchas gracias por todo y estamos en contacto, como siempre. No, muchas gracias a todos por el tiempo, gracias por la oportunidad. Esperemos vernos pronto con cada uno de ustedes cuando esto cambie. Gracias a LINROS y a toda la organización y a la posibilidad que nos dan a otros países participar. Yo agradezco muchísimo a LINROS, que es toda una organización de LINROS. Saco en mi persona está apoyando, pero agradezco mucho la oportunidad que participantes de otros países, sé que hay de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, de Chile, puedan acceder a esta Seguro. organización que ustedes como LINRO están generando, así que las gracias desde mi parte por eso. Y bueno, buena Ok, noche. ok, adiós. Que Cuídense pasen mucho, muy bien. A cuidarse, por favor.
Ya nos vemos. Si Dios quiere.